territorios para el arte son nuevos lenguajes para la política. Estos son los barrios en donde nosotros intervenimos, son barrios de extrema pobreza en el conurbano bonaerense. Existen en general en los conurbanos, alrededor de los grandes conglomerados urbanos en toda Latinoamérica. Y nosotros en esos barrios generamos centros culturales comunitarios que son lo opuesto al hábitat en donde cada uno de estos ciudadanos viven. En esos lugares hay un escenario en condiciones, hay instrumentos musicales en condiciones, se puede producir calidad y riqueza y establecemos entonces una escalera del ser que de alguna manera debate y se opone a la escalera del tener en donde no han sido exitosos. Y sobre todo lo que hacemos es generar espacios y contextos. No vamos a los espacios de pobreza a arrojar obras a los pobres fruto de una suerte de privada o pública caridad, sino que construimos colectivamente calidad en la producción artística ahí, porque lo que permite la participación no es una aptitud particular de las personas, sino es una calidad peculiar de los contextos. Les cuento el resultado. El resultado es que después de 13, 14 años de trabajo formal y otros 2 o 3 de trabajo informal, nosotros logramos armar 2 centros culturales con 800 alumnos, con 4 producciones artísticas de muchísima calidad. Han tocado con las grandes cantantes de Argentina, hemos hecho giras internacionales en lugares en donde los artistas contemporáneos de arte moderno en Argentina les hubiera encantado estar. Y todo eso tiene que ver con haber trabajado no educación artística como regularmente se trabaja, sino haber trabajado la combinación. El tapiz tiene 3 hilos: educación en las artes, producción de obra artística y organización social. La ecuación entre educación y producción artística es un modelo, además, de empoderamiento educativo. Yo discutiría con el segundo ponente de esta mañana, cuando hablaba de ¿somos emprendedores o somos ingenieros y abogados? La creación tiene que ser una actividad temprana en el proceso educativo. Lo que necesitamos es espacios que eduquen, no solo personas que eduquen. Y la organización social tiene que ver con, por un lado, entender al arte como producción social del trabajo, pero también entrar en sintonía con la comunidad. Los artistas normalmente, del arte moderno especialmente, nos encerramos adentro de burbujas y tenemos 0 sintonía, tenemos muy poca perspectiva de público, por eso ustedes se aburren muchísimo, obra de danza contemporánea. Yo soy bailarina contemporánea, se los digo como una especie de autocrítica colectiva. Y esta es una clave fundamental: trabajar contextos de pobreza y trabajar contextos de oportunidad juntos. Vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del mundo en una suerte de insularización de la pobreza y de una insularización de la riqueza. Es decir, que ricos y pobres son exiliados cada uno en su territorio y muy peligrosamente en territorios linderos. Nosotros lo que elegimos fue trabajar en esa frontera y trabajar mezclando y uniendo, porque el problema de la exclusión no es la tara de los excluidos, sino que el problema de la exclusión es el problema del vínculo roto, es que potenciando el vínculo entre incluidos y excluidos produciremos transformación social. Nosotros hemos trabajado en 3 niveles: un programa artístico comunitario, un programa de formación profesional en artes para poder producir ese va y viene dentro y fuera de contextos de exclusión, y un programa de formación de formadores y redes, porque entendemos que hay que lograr trabajar focalmente y localmente, pero la desmesura es el único nivel, la escala es el único lugar en donde la transformación es real. Si no, hacemos pequeños emprendimientos para ser condecorados y en realidad nada se transforma. ¿Cuál es el know-how que puede aplicarse? Esto es un centro cultural, puede aplicarse a la escuela y puede aplicarse a la empresa. ¿Cuál es el know-how para lograr la integración? No solo entre pobres y ricos, sino entre jóvenes y adultos. Para esa lógica es poder mezclar la construcción de identidad
anclada en lo territorial, con una construcción de identidad anclada en lo temático, o lo que llamamos la construcción de valores. Toda la lógica política del planeta, la Franja de Gaza es el ejemplo más atroz, está anclada en la identidad que proviene del territorio y no de los valores o de la adscripción a algo que no sea el territorio. El protagonismo juvenil está dado de la siguiente manera. Como el territorio es importante, hay un centro cultural que tiene un nombre y una camiseta, y hay otro centro cultural que tiene otro nombre y otra identidad. Sin embargo, sus equipos de gestión, por ejemplo, el equipo de educación artística está compuesto con jóvenes que provienen de ambos barrios y de ambos centros. Producción artística, educación artística, comunicaciones, y el equipo de administración y finanzas es el único equipo que es localista, porque es el que administra los fondos particulares en cada centro. Nosotros descubrimos que en contextos de pobreza y contextos de riqueza, no solo se da la lucha permanente o la violencia, no solo es fruto de la guerra entre ricos y pobres, sino también es fruto de la guerra entre pobres y pobres. De hecho, en los lugares y ciudades más violentas de Latinoamérica, la lucha de clases se ha convertido en lucha interpersonal, lucha de género. Este modelo es un modelo que lo sugerimos para empresas y escuelas porque nuestra organización tenía una línea clarísimamente jerárquica, que es la que vemos arriba, Consejo de Administración, Dirección Ejecutiva, Comité Ejecutivo. Esto es una línea que bajaba la programática en una medida. En otra medida vemos una línea abajo que es la línea de participación. En la zona gris había una mayoría de adultos y en la zona rosada había una mayoría de jóvenes. Pero nosotros mensualmente desarrollamos un espacio que es una asamblea consultiva en donde se da la mezcla de jóvenes y adultos, como si en este encuentro tuviéramos oportunidad de mezclarnos en algún momento con los talleres paralelos. El centro cultural, en medio de un barrio pobrísimo, estaba entendido como un centro local, digamos, un centro que tenía que aspirar a tener relaciones reales, primero con el entorno próximo, que eran otras organizaciones que no se dedicaban al arte, pero sí se dedicaban a la transformación social. Pero lo que hizo nuestra organización es llevar socios que no pertenecían necesariamente a contextos de pobreza, pero que nunca iban a tener la voluntad de romper esa frontera. Y esas personas llevaban sus cuerpos reales a intervenir en ese barrio. Y gracias a la acción que hemos desarrollado en Latinoamérica y el puente que hemos construido con organizaciones en Europa, hay voluntarios internacionales, hay socios de la red latinoamericana que permanentemente tienen alguna clase de diálogo físico y real en los espacios culturales en los barrios. La lógica entonces de lo territorial y lo temático no solamente es como una unidad de trabajo dentro de la organización, sino que lo debe ser en la agenda política que construyamos en Latinoamérica y en el mundo. Esta frase de Hannah Arendt es muy clara, ¿no? En el sentido de cuál es lo que educa son los espacios, lo que democratiza son los espacios. No es el hombre el que hay que salvar, sino el espacio que reúne a los hombres, quiere decir eso. Nosotros estamos trabajando por eso un puente con Europa en este sentido y estamos tratando de que si ese barrio tiene alguna relación con el gobierno municipal, desde ese vínculo se pueda trazar algo hacia lo que estamos construyendo con los gobiernos desde la red latinoamericana. Lo mismo con las empresas que financian o apoyan nuestros proyectos, que normalmente pueden apoyar a nuestro socio en Colombia y pueden apoyar en Argentina, pero no están pensando cuál es el potencial de transformación que están de alguna manera manejando. Entonces nosotros tratamos de hacer tangible eso, trabajando nosotros esos vínculos. Lo mismo con el espacio académico. En este momento hemos culminado un proceso que es, formamos una asociación civil de jóvenes porque no solamente fueron formados en actividades artísticas, sino que fueron formados como administradores socioculturales. Hay entonces una nueva asociación civil de jóvenes que trabaja sola, autónomamente en el barrio, con nuestro apoyo, pero es autónoma. Y estamos nosotros coordinando una red latinoamericana que trabaja, como les dije, en 11 países hemos dejado vacante el espacio de formación profesional en artes porque
A partir del año 2008 y de la crisis mundial, entendimos que si las empresas en sus programas de responsabilidad social empresaria no modificaban dramáticamente sus presupuestos, nuestras organizaciones en esta dimensión eran completamente no sustentables. Es decir, que estoy acá un poco para contar no solamente el éxito de un modelo que creo que es replicable inclusive a otros espacios que no son solo los del arte y la cultura, sino también vengo a compartir una derrota, pero no para que termine el camino hacia el triunfo, sino para juntar los socios, para juntar la dimensión que va a permitir el triunfo. En este momento estamos en un programa de multiplicación, que es un programa de formación de formadores en lo que llamamos arte y desarrollo local, y lo hacemos en algunas localidades afuera de Buenos Aires y en la Patagonia también. Pero digo esto para decir, un programa de estas características que puede producir estas transformaciones es un programa promedio en Latinoamérica de $300.000 al año. Una organización de base que trabaje bien, como nosotros las hemos diagnosticado y mapeado, es una organización que debe lograr tener no menos de $50.000 al año para hacer una acción que sea un aporte a la transformación mundial. Esto no está sucediendo. El promedio de inversión social de las empresas de primera línea en la Argentina está alrededor de los $100.000, es decir, no camina. El trabajo en red es, como les digo, algo que tiene que ver con decir, está fracasando, tenemos que hacer más, pero también tiene que ver con ver a dónde está el futuro, a dónde está la conectividad, a dónde está esa capacidad innovadora y dónde la tenemos que reunir. En este momento, Crear Vale la Pena está coordinando una acción que es impulsar una ley en Latinoamérica, que es la Ley de los Puntos de Cultura, que la hemos tomado de... ¿Ya llegó Marta? Que la hemos tomado de Brasil, que ha sido aprobada por el Parlamento Mercosur y que si por fin la logramos poner en todos nuestros parlamentos, esta pequeña derrota de las que le hablo es solo un paso en el camino. Muchas gracias.